Ahí estamos. Bien. Entonces, habíamos hablado de el tema de las variables. Entonces, vamos a compartir. Bien. El tema de las variables, un temita, algo que no mencioné, que tenemos, estas primeras que vimos recién, son lo que se llaman variables que se dice de posición, ¿sí? O sea, estas variables, cuando yo tengo el histograma acá, en cierta forma me dan una idea de la posición de los datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos la media, la moda, tenemos la mediana, esos tres valores, ¿sí? Son todas que se llaman valores de posición. Me dan una idea de cómo están posicionados los datos dentro de esa familia de datos. A ver si podemos arrancar desde acá. Ahí está. La variable de posición. Ahora, después podemos sacar otro tipo de variable. Esta sería la cuarta variable. Teníamos media aritmética, moda y mediana. Esta cuarta variable tiene que ver con la dispersión de los datos. Dispersión significa si están muy desparramados o están más concentrados, ¿sí? Cuando se dice que una variable tiene mucha dispersión, significa que la variable no está concentrada dentro de un valor así, de un único valor, sino que hay valores que están lejos, algunos están cerca y otros están lejos. Entonces, estas variables que podemos calcular nos dan una idea de cómo están dispersos los datos de la familia de datos que tenemos. El primero que tenemos acá es el rango. El rango es un cálculo bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es agarrar el valor máximo de nuestra serie de datos, el valor mínimo y hacer la resta, nada más que eso. Entonces ahí vamos a tener un rango de cuánto es ese espacio de valores. Si en el estudio de las alturas mi rango es, no sé, habíamos dicho, pónganle de 40 centímetros, significa que están todos más o menos, o pónganle 20 centímetros, están todos más o menos en la misma altura, que no hay una variación. Eso no es común, pero ponele que pasa eso. Ahora, si nuestro rango tiene 50, 60, 70 centímetros, significa que la dispersión de los datos es mayor, ¿sí? Esa es la idea de estas variables. Entonces, este es un pequeño ejemplo. El rango se calcula tomando el máximo, le restamos el mínimo y ahí obtenemos el rango. Entonces nos da una idea de cuál es el ancho que tienen nuestros datos, ¿sí? Básicamente es eso. Después tenemos otro cálculo que se llama varianza. Técnicamente es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Fíjense que siempre hacemos referencia a la media aritmética. La media aritmética es un valor bastante fuerte en cuanto a una serie de datos. Entonces, nosotros siempre recurrimos a comparar en cierto sentido con la media. Entonces, este cálculo nos permite saber si hay mucha dispersión
en relación a esa media, ¿sí? Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de las observaciones. Fíjense que estamos acá haciendo una sumatoria de la diferencia que hay entre cada intervalo y la media. Esta es la media y este es el intervalo, o la marca de clase de mi intervalo. Lo elevamos al cuadrado y hacemos la sumatoria. Y después todo eso lo dividimos por la cantidad. Esto me da lo que se llama la varianza. Vamos a ver las tres variables y después un ejemplo. La otra variable, que también está relacionada con la varianza, se llama desviación típica. La desviación típica no es más ni nada menos que la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Que también tiene un significado parecido al de la varianza. Me dice cuán disperso están los datos respecto a la media. Y después tenemos otro que se llama coeficiente de variación, que se calcula entre la varianza, la desviación típica, dividido la media, ¿sí? Son todos variables que nos dan una descripción de la dispersión de los datos de esa serie. Entonces, si supongamos que tenemos acá un ejemplo, una serie de información, la X sería el valor que yo mido y N la cantidad de veces que estoy midiendo ese valor. Fíjense que esto es una variable discreta, porque tengo 4, 6, 8, 10, 12. Acá tenemos NI, NXI y NI por X al cuadrado. Entonces, si queremos sacar la varianza, tenemos que hacer la sumatoria de todo esto, que nos daría eso de abajo, 11.344, dividido la cantidad de mediciones, que son 162, y dividirlo por n y restarle la media al cuadrado. ¿Se acuerdan que la media era la suma de estos productos dividido la cantidad? ¿Qué es esto? Esta es la media al cuadrado. O sea, tenemos este número dividido 162 menos la media al cuadrado. Entonces nos dice un valor positivo. La varianza siempre va a dar un valor positivo porque está trabajando con los cuadrados de los residuos, ¿sí? Y si queremos sacar la desviación típica, tenemos que hacerle la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 6.2 es 2.4. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la raíz cuadrada? ¿Cómo se calcula? Si yo multiplico 2.45 por sí mismo, obtengo 6.02. O sea, el cuadrado de 2,4535 es igual a 6.02. Es equivalente. Y hasta acá tenemos las variables que estuvimos viendo. Variables de posición en la primera parte de la presentación y las variables de dispersión en esta, que es el rango, que hacemos mayor menos menor, la varianza, que es relacionado con los residuos, la desviación típica, que está relacionada con la varianza, el coeficiente de variación, dividiendo por la media, y de esta forma podemos hacer y obtenemos información de cuán dispersos nuestros datos están. ¿Sí? No sé si les quedó alguna pregunta de lo de ahora, de lo anterior. ¿Qué me dicen? Por ahora no. Bueno. Quería aprovechar. Estos temas van a estar en el parcial, pero más que nada a nivel, tal vez alguna que otra preguntita, no va a haber ningún tipo de cálculo ni nada raro, ¿sí?
Lo que sí tal vez veamos algo en el parcial es de la clase anterior, que fue el tema de la tabla de distribución de frecuencias, ¿se acuerdan? Cómo se armaban los datos y todo eso. Tal vez algo de eso, y un poco de probabilidad. Que eso vimos bastante. La clase que viene tal vez hagamos algún repaso si hace falta. Yo quería, más que nada, también aprovechar ahora para darles algún elementos de Access, ¿sí? Que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Algún comentario del Access? ¿Lo estuvieron usando? ¿Alguno ya lo usaban? ¿Qué me pueden decir? Yo por lo poco que usé, me cuesta un poco acostumbrarme. Me gusta mucho más el Excel. Sé que Access tiene otras funciones, pero me cuesta acostumbrarme a las funciones de Access. Sí. Sí, el Access es en realidad, se podría decir que es un bicho raro, porque es una base de datos que se puede usar como base de datos, pero aparte, en realidad es una base de datos. O sea, uno tiene que pensar de esa forma. Si lo quiere comparar con el Excel, depende para qué lo compares. Si lo comparás para guardar información en cantidades y en volumen, tal vez el Access le gana al Excel, pero si lo querés comparar en funciones de cálculo, en planillas, en cosas más así rápidas, el Access eso no tiene, no es su fin es más que nada es guardar datos. Pero el Access aparte tiene, yo les voy a mostrar ahora un poquito de lo que tiene el Access, como para que no se vayan sin por lo menos haberlo visto. Todo el tema que tiene sería una especie de complemento para armar pantallas y para armar reportes, ¿sí? Lo que es un sistema de base de datos típico. Un sistema de base de datos típico tiene la base de datos donde están todos los datos y después tenemos pantallas para manejar esos datos y tenemos reportes para poder sacar información en forma agrupada, en forma de que el cliente le sea útil o el usuario le sea útil. Entonces, yo voy a abrir esa base de datos que veníamos usando. ¿Es acá? No, acá. Entonces, y les voy a mostrar algunas cosas que tiene adicionales el Access. Nosotros hasta ahora, ¿se acuerdan que acá a la izquierda teníamos todos los elementos? Y acá teníamos toda una lista de distintos elementos que se pueden utilizar. Habíamos visto las tablas, ¿se acuerdan? Uno puede acceder botón derecho acá, o que acá con el menú en verlo en modo diseño. Y se acuerdan que las tablas tenían columnas. Las columnas eran los campos que la tabla tenía. Cada columna tenía un tipo de dato y un nombre en cada tabla. Y había generalmente, casi obligatorio, tener lo que se llama una clave primaria, que se acuerdan lo que era la clave primaria. Alguno que se acuerde que me diga lo que es la clave primaria, mientras hace memoria, y que alguno que me interrumpa y me lo diga. Entonces, profe, sí. ¿la clave primaria no era lo que identificaba tal tabla? La clave primaria es, si yo veo la base de datos en formato así como si fuera un Excel, como si fuera una planilla de Excel, una hoja de Excel en realidad, no una Excel, una hoja de Excel, que son filas y columnas. Las tablas son filas y columnas. La clave primaria es una columna, o varias, generalmente es una, que me identifica en forma unívoca cada fila. O sea, esta celdita
va a tener un valor único en toda la tabla para esta fila. Entonces es una forma yo de poder buscar esta fila en forma única, sin ambigüedades. Generalmente son códigos o son un número autoincremental que se van colocando en esa columna para que cada fila que uno va ingresando va teniendo ese código en forma única. ¿Y cuáles eran las condiciones? Este valor es obligatorio, no puede ser nulo y tiene que ser único en toda la tabla, ¿sí? Esa es la condición. No se va a repetir y el valor va a ser único y va a tener que tener un valor. Porque si hay dos filas que no tienen valor, ponele, ya se estarían repitiendo, pero igual. No se pueden repetir, es obligatorio que tenga un valor y el valor, bueno, no se puede repetir, el valor es único, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo acá hablo clientes, fíjense, acá fíjense que no tengo un número, tengo un código, que es la clave primaria. Si yo lo veo en forma de diseño, el ID de cliente, código único basado en el nombre del cliente. Lo veo ID de cliente. Yo no voy a poder tener un código de cliente repetido. Cada cliente va a tener su código. Puede ser numérico, en este caso es alfabético o de texto, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que habíamos visto. Después habíamos visto las consultas. Las consultas están relacionadas con poder obtener resultados con el lenguaje de SQL, ¿se acuerdan? Fíjense, acá tenemos una consulta que me da una cierta cantidad de filas. ¿Se acuerdan que una consulta a la base, ¿se acuerdan que ustedes tenían un cliente en la base de datos y tenían un servidor? En este caso, el Access un poco funciona de las dos cosas, funciona como servidor y funciona como cliente. El cliente es acá esta cáscara, esta interfase gráfica que me permite ver los datos. Y el servidor sería el archivo de datos que está en el disco con los datos. ¿Sí? Entonces, el cliente va al servidor y me trae datos. Y los datos que me trae siempre van a ser en formato de grilla, filas y columnas. Pero las consultas, ¿se acuerdan? Las consultas son formas de traer consultas. Fíjense, esta es una consulta. Me trae columnas, pero esas columnas pueden pertenecer a más de una tabla, ¿sí? Fíjense, acá estos campos pertenecen a la tabla pedidos, pero estos campos pertenecen a la tabla clientes. Fíjense, acá tenemos pedidos y acá tenemos clientes. Lo que pasa es que los pedidos y los clientes están enganchados por lo que se llamaba una relación. ¿Se acuerda que lo habíamos visto en la última clase? Para que el código de cliente que está en la base de clientes sea un código válido en la tabla de pedidos. Y para que si yo borro un cliente, no me deje borrarlo si hay pedidos pendientes, si hay pedidos ingresados de ese cliente, cosa de que los pedidos no queden en el aire con un cliente que no existe. Esas relaciones se armaban para ese fin, para salvar los datos. Pero aparte, esas relaciones me sirven para obtener consultas y enganchar los datos de una tabla con otra. Fíjense. Esta tiene un montón de datos, esta consulta es enorme. Tiene productos, tiene detalle de pedido. Esta es una consulta bastante compleja. Si yo la veo en formato de datos, fíjense todas las columnas que tiene.
Esto básicamente es como obtener una fila, un pedido por fila, pero el pedido tiene aparte un montón de información del cliente, de la compañía, del vendedor, de alguna sumatoria de la sumatoria de los productos, cantidad de productos vendidos, todo eso. ¿Sí? Entonces, alguna consulta más simple, por ejemplo, pedidos, lista de productos. Esta es sencilla, fíjense. Esta es muy sencilla. Agarrar la tabla de productos y me da el ID de producto, el nombre y si está suspendido sí o no. Es muy sencillo, son 3 campos. ¿Sí? Entonces, las consultas me dan también una respuesta con columnas y filas, pero que son una combinación de las tablas. ¿Sí? Y se acuerdan que habíamos visto el tema de las relaciones, cómo todas las tablas están relacionadas. De esa forma yo puedo obtener consultas en forma más directa y menos, y con los datos en forma coherentes. O sea, yo, por ejemplo, acá, si tengo que dar de alta un pedido, voy a necesitar un cliente que exista, voy a necesitar un empleado que exista y voy a necesitar una compañía que exista. Entonces, en función de eso, puedo dar de alta un pedido. Entonces, después las consultas las voy a hacer en base a información que existe, no información que esté inventada. Si yo saco estas relaciones, puedo ingresar en la tabla de pedidos datos que no estén figurando en estas tablas que están relacionadas, ¿sí? Ese es el objetivo de las relaciones. Bien. Entonces, dijimos que teníamos las tablas por un lado y las consultas por el otro. Ahora, esta aplicación de Access no solamente es eso, una base de datos, sino que también nos da una capacidad de armar pantallas, ¿sí? Básicamente de armar reportes. Lo que se dicen reportes son salidas como si fueran, en su momento, antes se usaba, hace mucho se usaban en papel, o sea, se imprimían los reportes en papel. Hoy día, cada tanto también se sigue haciendo. Entonces, la información se pone tabulada en papel con un encabezado, con un final de hoja y en el medio los datos. Toda esa información se obtiene de los datos que están en las tablas. Siempre nuestro modelo de datos está en las tablas. O sea, todo lo que yo conozco de mi sistema está dentro de las tablas. Y en función de esa información yo puedo empezar a armar consultas y esas consultas las puedo volcar tal vez en la pantalla para que yo las pueda ver o en un reporte, que yo generalmente se puede imprimir o se puede generar un archivo de lectura tipo PDF o algún otro formato. Pero básicamente es eso. Entonces, el Microsoft Access tiene la capacidad de armar esas pantallas y esos reportes. Yo les voy a mostrar ejemplos nada más, no me voy a poner a hacer pantallas porque tampoco soy un experto, pero si ustedes quieren ver acá lo que llaman los forms son las pantallas. Entonces, ¿a qué viene esto? Vamos a cerrar la base y vamos a abrirla de vuelta para que vean. O sea, aparte de tener los datos, también me permite, ven, hacer pantallas como esto, obtener este menú acá, por ejemplo, categorías, proveedores, pedidos, productos. Productos, yo quiero agregar productos. Y fíjense, me aparece una ventanita con los nombres de los campos y los valores de los campos. ¿Sí? Fíjense, aparte, aparece acá abajo como si fuera un navegador.
me dice 1 de 77, significa que tengo 77 productos dados de alta. Acá tengo, fíjense, el ID que fíjense que no lo puedo escribir, sino que el sistema lo genera en forma automática. Y después tenemos información que voy ingresando. ¿Sí? Estos son campos propios, todos son campos de la tabla, en este caso, productos. O sea, los formularios de ingreso de datos, los famosos ABM, alta, baja, modificación, son formularios que trabajan sobre una fila de la tabla. Esto es una fila de la tabla en forma más amigable. Porque si yo cierro acá y voy a la tabla, productos, tabla, productos, fíjese que no es tan amigable ingresar productos en esta forma como un Excel. ¿Sí? Es bastante, y aparte muy plausible de errores. No sé qué tipo de información ingresar acá, qué formato, ni nada raro. En cambio, si yo voy a los forms y abro el form de productos, fíjense, es mucho más fácil y más sencillo. Esto está pensado para que esto ya se parezca a una aplicación para mantener este sistema. Es una especie de mini sistema de pedidos. Entonces, tenemos estos formularios así, gráficos, en realidad están construidos con el propio Excel. Este Excel permite, por ejemplo, ¿ven? Acá tengo los forms, ¿no? Si yo acá doy botón derecho, voy a modo diseño, fíjense, acá me presenta toda una pantalla donde me permite diseñar el formulario. ¿Sí? Esto es una especie de asistente gráfico para poder armar un formulario. Ahora, ¿qué son cada una de estas cositas? Si yo acá, este campo, botón derecho, propiedades, fíjense que me abre acá una ventana con un montón de elementos. ¿Sí? Esto se parece mucho a lo que en su momento fue, que ya hoy ya no existe, pero este tipo de presentación de la información y de estructura de formularios se parece mucho a lo que era el Visual Basic en su momento. Hoy el Visual Basic ya está fuera de moda, aunque se sigue programando en Visual Basic todavía, pero fue un producto muy bueno en el sentido de poder armar pantallas y sistemas en cuanto a lo que es pantalla muy, muy poderoso el Visual Basic. Tenía otros defectos que, por ejemplo, no andaba muy bien en cuanto a hacer procesos tipo servidor. Pero lo que eran clientes, lo que eran aplicaciones de ventanas, aplicaciones de escritorio, era una aplicación muy poderosa. Y de todo ese poder se fueron haciendo otras herramientas, como esta en particular, y la interfaz es muy parecida. Y acá tienen un montón de elementos. Estos son elementos de formato, elementos gráficos. Fíjense cuánto mide cada campo, el color, ¿sí? Un montón de elementos que tiene cada elementito. Fíjense, acá tiene un nombre generalmente. Unidades de pedido. Acá tienen el nombre. Acá pueden elegir, miren todos los que hay acá. ID categoría. Acá eligen y acá tienen las características. Ven, acá tienen, por ejemplo, para elegir un color, tienen... Es muy facilitada la parte de diseño. Pero esto no es todo, sino que lo que realmente importa acá es los datos. Cómo cada uno de estos cuadraditos acá en realidad representa, si vamos a la tabla de productos, cada uno de esos cuadraditos representa una celda de una fila en particular, ¿sí? Cada uno de esos cuadraditos que están en esa pantalla representa una celda de estas que uno le está ingresando el dato y cuando uno presiona grabar, se va a generar una fila nueva en esta tabla. En este caso, productos.
Entonces, acá, por ejemplo, tengo precio. Y fíjense que acá me dice el formulario el nombre del campo. ¿Ven? Acá tengo el nombre, este campo que está acá está relacionado con un campo de la tabla que está acá. Y esa es la forma que tiene de producir el funcionamiento. Y aparte, cuando yo voy hago clic acá en el formulario en forma completa, a ver dónde es. Producto. Bueno, en algún lugar me dice que este formulario está enganchado con la tabla producto. No me acuerdo dónde lo dice. Pero bueno, ya capaz lo vamos a encontrar después. Este formulario está enganchado con la tabla producto y a su vez cada campo de estos está enganchado con un campo de la tabla producto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el funcionamiento? Sí, perfecto. Aparte, cuando ustedes tienen estos tipos de relaciones, las tablas con relaciones, por ejemplo, vamos a los pedidos. Los pedidos tienen un cliente y, por ejemplo, tiene una forma de envío y tiene un empleado, ¿sí? Esos tres datos, uno cuando los ingresa en el pedido, tiene que ingresarlos como si fueran datos que existen. Entonces, uno tiene que, cuando arma un pedido, tiene que elegir de ese dato que le va a poner de cliente, por ejemplo, pedidos, acá. Vamos a pedidos. Este puede ser un poquito más complejo. No está en la tabla, vamos al form de pedidos. Pedidos. Está abierta la tabla. Fíjese que si tengo la tabla abierta no me deja abrir el formulario, porque cada uno agarra la tabla para sí. Fíjense, el formulario de pedidos es bastante más complejo, porque tiene el pedido en sí y aparte acá tiene el detalle del pedido, ¿sí? Tiene dos partes este formulario, bastante más complejo. Pero yo les quería mostrar, entonces vamos a volver al de productos, que es más sencillo. Y vamos a ver lo que les quería mostrar, el producto, acá. El producto tiene un proveedor, tiene una categoría, básicamente eso, tiene un proveedor y una categoría, ¿sí? Entonces, les quería mostrar eso, cómo se da de alta en un producto el proveedor y la categoría, cómo elegimos ese dato en el formulario. Modo diseño. Cuando es un dato que corresponde a un dato que ya debe existir en una tabla, generalmente lo que se pone es esto, un combo. ¿Ven? Ese combo me va a permitir elegir un dato que ya existe de otra tabla o de otro lugar. Lo mismo que la categoría. Yo lo podría poner a mano y esperar que funcione y no equivocarme. Pero puede pasar dos cosas. Si yo lo meto a mano al proveedor, capaz que meto un ID equivocado y me va a saltar de que ese ID no existe en la otra tabla. Entonces no voy a poder ingresar el producto. Lo mismo con la categoría. En cambio yo pongo un combo, esto me permite seleccionar un dato que ya existe. Entonces, este combo, ¿cuál es su origen de datos? Fíjense. ID proveedor va a ser el nombre. Y fíjense,
para poder elegir el contenido de este combo, se hace una consulta. ¿Sí? Si yo hago una consulta de datos, select distinct proveedor from compañía, from proveedores, order by nombre y compañía. O sea, esa es la forma que tiene para poder que este combo tenga los datos justos que va a necesitar cada producto. Lo mismo con categoría, fíjense, categoría también tiene un SQL. Si yo no recuerdo mal, este SQL en realidad se genera en forma automática, porque hay asistentes para hacer formularios. Después vamos a tratar de hacer un formulario nuevo, a ver si nos sale. Porque hay asistentes, porque esto se supone que es una herramienta que facilita el trabajo. Entonces, si yo tengo acá un producto, fíjense que yo acá puedo cambiarle el proveedor, si quiero. Ese proveedor va a ser uno que ya existe. Lo mismo la categoría, podría cambiársela al producto, que también son categorías que ya existen porque están en las tablas respectivas. ¿Sí? Entonces, les quería mostrar eso. A ver otro que sea... Categorías. Por ejemplo, categoría... Fíjense, es un formulario que tiene, uno da de alto, tiene dos campos la categoría nada más, fíjense cómo está armado esto. La tabla de categorías es muy sencilla, tiene un ID, un nombre, una descripción y una imagen. Es una tabla como si fuera final, un diccionario que se dice. Entonces el form que para ingresarlo va a ser muy sencillo. Porque tiene acá el nombre, la descripción y la imagen. Pasa que acá, este formulario, aparte, vamos a verlo en modo diseño, fíjense que no solamente tiene asistentes, sino que también tiene lo que se llama, el Access permite meter código escrito. Vamos a ir a ¿dónde era? A productos, creo que era. No, productos no. ¿Cuál era? Yo lo había visto. Empleado, acá, empleado. Acá, empleado, sí. Fíjense, esto para de alta de empleados. Fíjense que tiene dos tabs para poner distinta información. Si yo lo pongo en modo diseño, fíjense que acá tengo todo. Tengo dos tabs. Y acá tengo dos botones. Fíjense, generalmente en los botones, en los formularios, si uno agrega botones a los formularios, en el botón es donde se genera la lógica. Por ejemplo, cuando agregar una foto. Si yo hago clic en agregar la foto, me va a tener que correr toda una lógica interna para poder agarrar la foto, subirla y escribirla en la base. Ahora, todo eso no es tan automático. O sea, uno cuando trabaja con este tipo de diseño, tiene que... Esperen un segundito, a ver. Acá, en Event. Fíjense, acá en Event, fíjense, los botones tienen lo que llaman eventos, ¿ven? Todo lo que puede pasar con un botón. Cuando haces clic en el botón, vos podés programar algo. Cuando presionás una tecla sobre el botón, podés programar algo. Cuando la tecla sube, programás algo. La tecla baja, son todas cosas con el mouse. Cuando el mouse baja, cuando el mouse sube, cuando el mouse se mueve. Son todas
eventos, cosas que pasan sobre este elemento gráfico, ¿sí? Todo eso viene de lo que era el Visual Basic en su momento, pero fue traspuesto acá y tiene toda esta facilidad el Access. O sea, no solamente de armar tablas y consultas, sino también armar formularios y armar reportes. Y que le quería mostrar, fíjense, cuando ustedes quieren programar algo, tienen que entrar acá a estos 3 puntitos, no sé cómo será en otra versión, pero debe ser muy parecido, y entran acá, fíjense, a un editor de código. Acá están el código, hay código que está escrito para esta aplicación de Access. Les quería abrir de vuelta y fíjense. Y acá tienen todo un montón de código que está relacionado con ese botón. Fíjense, acá se llama Remove Picture Click. O sea, cuando hago clic del botón Remove Picture, hace todo este código. No tengo muy claro bien qué hace, pero está todo programado. Tendría que estudiar un poco de código de Access. Fíjense todo lo que está escrito acá para que funcione esto. Entonces, ¿qué les quería mostrar? Que esta aplicación en realidad no es solamente tan automática que se puede hacer moviendo elementos y armando un formulario, sino que aparte, cuando uno quiere darle un poco de lógica, tiene que empezar a programar, ¿sí? Esa es la realidad. Add Picture Click. Fíjense, llama esta función getFileName, y después si vamos por acá abajo vamos a tener a getFileName, que es toda esta función. Todo esto está escrito, no está hecho en forma automática. Alguien lo escribió para que funcione. O sea, uno se tiene que volver un semi-programador si no le quiere dar un poco más de funcionalidad a esto. Porque en realidad es un entorno de desarrollo en cierta forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con los formularios. Y después, para ir terminando, vamos a ver lo que son los reportes. ¿Cómo se llaman? Los forms, los reportes o listados también. Por ejemplo, productos por categoría. Este es un listado. Fíjense, acá tenemos el nombre del producto en existencia. Nombre del producto en existencia, que tiene 2 páginas. Esto como si fuera algo para imprimir. Esto también te lo permite hacer un asistente, si quieren, o modo diseño. Fíjense, acá tienen, para diseñar el reporte. Tienen una parte de cabecera, después tiene una parte de detalle, y básicamente tiene una parte de pie, de footer. Header, detail, footer. Y estos se van poniendo campos, y estos también tienen el mismo. Fíjense, estos son los campos en realidad de la base que están enganchados, fíjense, al campo de la base, unidades en existencia. Bien. No me acuerdo dónde estaba el enganche, con qué tabla, con qué consulta. Bueno, en algún momento lo voy a... Ah, acá, a ver, acá está. Si hago clic acá, aparece, se llena este. Fíjense, el record source es productos por categoría. Uno podría elegir otra, pero en realidad tiene que armar otro formulario. Y estos productos por categoría en realidad es una consulta que hay, un query. Productos por categoría, esta. O sea, lo que hace ese formulario es imprimir en forma amigable la información que se obtiene de esta consulta de datos. Recuerden que las consultas son así de datos crudos, son filas y columnas, las consultas de la información cruda.
ustedes usan las pantallas y los formularios para poder mirarla en forma un poco más amigable para el usuario. Fíjense, acá le ponen un encabezado, le ponen el nombre, lo pueden separar por páginas, ¿sí? Es una forma amigable de presentar la información que sale en forma cruda de la query esta. Productos por categoría. Los dos tienen el mismo nombre, en cierta forma, productos por categoría. Uno es una consulta, si la vemos en modo diseño, fíjense, es muy sencilla, productos y categorías. ¿Sí? Básicamente son las categorías más los productos que componen esa categoría, básicamente sería la consulta. Pero por otro lado, ustedes tienen el formulario que lo presenta en forma un poco más amigable. Si yo hago doble clic acá en el formulario, productos por categoría, ¿dónde estamos? No, form no, en reportes. Fíjense que acá tengo varias páginas, 3 páginas en este caso. Fíjense, lo que está haciendo es poniendo una categoría acá. ¿Tiene zoom esto? Sí. Pone una categoría acá y pone todos los productos de la categoría. Cuando termina una categoría, pasa a la siguiente columna, pone una categoría acá y pone todos los productos de la categoría. Básicamente lo que está haciendo es eso. Lo está imprimiendo, creo que, para que salgan 3 por hoja. ¿Sí? Bien. La factura, por ejemplo, la factura es también una forma de imprimir una factura. Tiene que ponerle acá el encabezado y acá poner el detalle. Esto es más complejo porque tiene información de 2 tablas. De la tabla de la factura propiamente dicha, está en la cabecera, y después la de la factura con todos los detalles, ¿sí? Y después hay que hacer un totalizador. También estos reportes permiten agarrar campos que tienen, por ejemplo, valores numéricos y poder sumarlos al final. Y obtienen un subtotal, hacer cuentas, ¿sí? O sea, tiene un poco de lógica, pues se le puede poner un poco de código, donde internamente haga ciertas operaciones que son propias de los datos presentados, ¿sí? O sea, uno obtiene datos nuevos en función de datos existentes. Por ejemplo, este total no está en ningún lado grabado en la base de datos. Este total se calcula en función de todos los importes parciales de todos los productos, ¿sí? Aunque podría estar grabado en el encabezado de la factura, pero no sé si está grabado. Pero básicamente este dato es un resultado de sumar los importes de cada producto. Bien. Bueno, y el Access tiene algunas cosas más que yo no tiene macros para hacer cosas de automatización internas. ¿Cómo salgo de acá? Ahí está. Tiene módulos que no sé bien qué son. Esto es el código. Los módulos son el código que uno escribe. Y tiene páginas, que no sé bien qué es esto. ¿Qué es esto, páginas? No sé qué es esto. Pero básicamente ustedes tienen las tablas, las consultas, los formularios y los reportes, que son lo más relevante que tiene esta aplicación. No quería aprovechar este tiempo para que tengan aunque sea una visión rápida de lo que es esta aplicación. No solamente que es una base de datos, nosotros la estudiamos más en profundidad con el tema de los datos, de las consultas, del lenguaje SQL y de todo lo que tiene en capacidad. Pero
a esta herramienta en particular se le agregó toda esa capacidad de generar reportes y generar pantallas. ¿Sí? En cierta forma, ustedes arman una base de datos Access y arranca todo como si fuera una aplicación que tiene ventanas, reportes, ¿sí? Menú. Todo eso se arma con los asistentes que tiene internamente la base de datos. Por ejemplo, yo quiero armar un nuevo, por ejemplo, de categoría. Vamos a armar un nuevo voy a intentar armar un form de categoría. Create form. Fíjese, lo primero que me pide el form es básico, es de dónde voy a sacar los datos. Entonces acá le digo control source. Acá puedo programar algo. Vamos a hacerlo más fácil, porque esto es complicado. Vamos a hacer un asistente. ¿Cómo era esto? Create form query wizard. Form wizard, acá está. Esto le permite armar un form. ¿De dónde lo quiere sacar? De categorías, por ejemplo. Fíjese, acá están las consultas y las tablas. De la tabla de categorías. ¿Qué campos quiere poner en el formulario? Le agregamos todos. Siguiente. Acá le pregunta cómo tiene que ser. En forma de columna, en forma de tabla, en forma de datasheet, justify. Vamos a poner justify. O el primero, columna. Siguiente. Título. Y fíjense, acá ya me armó un form, me puso el título, me pone acá estos textos y me ponen acá ya un registro. Fíjense, yo puedo ir navegando por los registros de la tabla. Esto se llama categorías 1. Si yo voy al modo diseño, fíjese todo lo que hizo el asistente. El asistente me armó todo esto en forma automática y acá cada campo de estos, fíjense que va con un campo de la tabla. O sea, tenemos la capacidad de armar un formulario casi en forma automática por cada tabla. Después, podemos armar un formulario también en forma automática por cada consulta. Pasa que primero tenemos que armar la tabla y tenemos que armar la consulta con los datos que corresponden. Y después podemos armar el formulario o lo que se dice el reporte en función de esos datos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? No, ninguna. Por mi parte, no. Buenísimo. Bueno, yo acá voy terminando de la grabación.